que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy jueves 1 de julio del año 2004 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 a 11:30 ante meridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Aster y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Orlando. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Polín, muy buenos. Vamos a ver, tenemos ahí... Pescando en mar revuelto es el primer título. ¿En qué anda don Felipe González? Este es un artículo muy interesante que sale en el Diario a Diario, que es uno de esos periódicos que circulan gratuitamente, que por cierto saca la noticia hoy de que Aníbal de Castro se fue de Diario Libre. Bueno, realmente tienes razón en haberse ocupado del señor Felipe González, este periódico, porque aquí lo vinculan, como todos sabemos, los que estamos enterados, a Abraham Azuri, dominicano, y a Jesús Valdera, español, su representante residente en la República Dominicana, a él, representante de él y de sus asociados en todas las inversiones que han hecho del capital que sacaron de España en su quehacer político para invertir en este territorio de ultramar que fuimos sus colonias y hoy estamos ante una nueva colonización, que son los países que participamos en las cumbres iberoamericanas, que es la plataforma política a través de la cual se proyectan estos intereses en nuestros países. Como nosotros hemos estado embarcados en eso, pues aquí tenemos a Unión Fenosa, a Jesús Valdera y a otros señores más, quienes nosotros calificamos de los nuevos encomenderos de esta nueva colonización. Vamos a seguir, amigo Javier. El fracaso de la seguridad social, arquitecto. Se retiran de los hospitales médicos de seguro social. En los centros de salud de esa entidad no hay medicina, cloro, gasa, jabón, nada. Bueno, y no de que tenemos seguridad social. Ya habíamos dicho que de eso lo único que ha caminado, y ahí se aguantó, era lo que le interesaba a los bancos, sobre todo a un banco en particular que fue el de la idea. Desde luego ahí se montaron todos los bancos y ahora todos los bancos están participando de la fiesta, de la inyección de liquidez por vía del ahorro forzoso de los trabajadores. Inyección que no le valió a 2 o 3 de ellos. No le llegó a tiempo. No llegó a tiempo. Pero nosotros seguimos viendo que la seguridad social no funciona para el resto, que hay de las pensiones y que hay de las atenciones de lo que es la salud de todos los trabajadores y todos los dominicanos que trabajamos y nos hemos quedado sin nada, sin seguridad social y sin nada. ¿Dónde está todo eso? Ah, muy bien, eso anda por ahí pendiente de que escriban un reglamento o no sé qué cosa. Mientras tanto lo otro sí está funcionando, ¿verdad? Además, muy mal ejemplo que se sentó cuando el director de lo que todavía se llama Instituto Dominicano de Seguros Sociales participó en la aventura esa del supercentro médico en Naco, ¿verdad? Como socio, junto con el banquero que todavía está preso y el otro amigo nuestro que no queremos mencionar, pero que está con una cuenta larga de préstamos sin garantía en el Baninter, el banco de donde salió todo el dinero del mundo. Vamos a pasar al ámbito internacional, en donde el embargo a Cuba, posible tiro por la culata del presidente Bush. El embargo contra Cuba deja sabor amargo en el propio exilio de Miami. Sí, porque se supone que esa fue una medida para ganarse otra vez el voto del exilio cubano. Que ya se había diluido bastante después de que el éxito aquel.
¿Por qué se había dividido? Bueno, porque él no había cumplido con las promesas que le había hecho a ese ¿Y exilio. cuáles fueron? Bueno, una de ellas estas que acaba de implementar, ¿Ah, sí? contraproducente. ¿Y cómo es que ahora el propio exilio está Porque respingando? el efecto es una cosa y la idea es otra. Se forjan las ideas y creen que ya eso les va a producir éxito y resulta que cuando el efecto se siente, la gente dice, oh, pero esto como que me sabe muy mal y en realidad es así. Tienen que invertir una cantidad mayor de dinero para poderla hacer. Mira, eso es el resultado de la visión miópica Sí, que tienen los estrategas de la política exterior de los Estados Unidos en este momento. Lo mismo que parieron el desastre ese del Medio Oriente y que tienen este asunto con Cuba. Mientras el Council on Foreign Relations, que preside nada menos que el señor David Rockefeller ad vitam, porque hay otro presidente, pero ese es el presidente ad vitam, propugna por una apertura de relaciones con Cuba. Así es. Pero entonces hay otros, ¿no? Como el señor Otto Rich, que acaba de renunciar. Roger Noriega, El señor Roger Noriega. que vive dándole pinchazo a todo el mundo. Todavía está Latina. ahí, ese sí está ahí todavía. Creando una reacción negativa en América Latina a todo lo que él hace. Y ahora han parido esta medida en el medio de la campaña. El resultado, y desde antes, yo había visto algunos pronunciamientos de quienes eran y han sido toda la vida enemigos de Fidel Castro y han estado en el exilio, pero protestaron la medida que había anunciado el gobierno con respecto a Cuba, porque son cubanos, señor. Pero es que hay fundamentalistas dentro de esos del exilio cubano que son opositores a Castro. Hay un grupo muy reducido pero muy poderoso de fundamentalismo anticastrista, que es la Asociación Nacional Cubano-Americana, digo, los dirigentes. Bueno, allá ellos. La democracia dominicana en el informe, pero también dice Fidel Castro que las restricciones le han dejado pérdidas millonarias a Cuba. Eso es planteando ya prácticamente un reclamo frente a los tribunales internacionales. Bueno, vamos a ver. La democracia dominicana y el informe del PNUD. Dante Caputo. La economía crece pero no reduce la pobreza. Hay que explicar que son dos eventos, porque Dante Caputo fue al Congreso Nacional y dictó una conferencia, pero él vino a propósito de que se iba a dar a conocer el informe que se había formulado bajo su dirección, patrocinado por el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que yo no sabía que todavía Naciones Unidas pretendía desarrollar a nadie, después que todos estos instrumentos del derecho económico internacional que hemos traído al conocimiento de los dominicanos, porque estas son de las cosas de las cuales no se hablan aquí, y estos derechos de los cuales, esto se aprobó en diciembre de 1974, ya leímos ayer que ningún Estado deberá ser obligado a otorgar un tratamiento preferencial a la inversión extranjera. Y que las empresas transnacionales no intervendrán en los asuntos internos del Estado al que acuden, ¿verdad? Pero hay otras cositas más, como por ejemplo, este enunciado. Todos los Estados tienen el deber de contribuir a la expansión equilibrada de la economía mundial, teniendo debidamente en cuenta la estrecha relación que existe entre el bienestar de los países desarrollados y el crecimiento y desarrollo de los países en desarrollo, y teniendo en cuenta que la prosperidad de la comunidad internacional en su conjunto depende de la prosperidad de sus partes constitutivas. Claro, Y en toda la parte. Este otro, el artículo 32. Ningún Estado podrá emplear medidas económicas, políticas o de ninguna otra índole, ni fomentar el empleo de tales medidas con objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos o conseguir de él ventaja de cualquier naturaleza. Bueno, por eso es que este gobierno de los Estados Unidos, presidido por el señor Bush, rompió con Naciones Unidas y se puso por encima de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad Nacional, porque no se podían tragar eso, que es el respeto a la soberanía de los Estados. Y este fue el libro del cual les hablé ayer. Aquí está. Soberanía, un principio que se derrumba, ¿verdad?
habíamos dicho que se liquida, que se extingue. Bueno, y aquí hay gente que está patrocinando eso, que están montados en eso hace rato. Pero definitivamente el señor Caputo, que fue el secretario de Relaciones Exteriores, canciller de Argentina, yo tuve oportunidad de coincidir con él cuando venía al poder el gobierno del cual él fue canciller, y nosotros estábamos en Ecuador preparando el discurso que fue a pronunciar el que era entonces presidente de la República Dominicana, Salvador Jorge Blanco, con respecto a la deuda de América Latina. Un discurso en donde nosotros allí, con una buena parte o contribución de quien habla, lo pusimos en condición de llevarse un aplauso cerrado cuando lo pronunció, porque la posición que le pusimos a leer allí era lo que esperaba América Latina. Desde luego, cuando estábamos el equipo sentados redactando ese documento, ¿quién crees tú que daba vuelta alrededor de la mesa sin sentarse? Bernardo. No, el delegado de México, principal deudor de Estados Unidos, y el delegado de Venezuela, que en esa época, imagínate. y el delegado de Brasil. Eso no se sentaron nunca en la mesa. ¿Tú sabes por qué? Porque ya había un paquete de rescate encabezado por el entonces ministro de Economía de México, Silva Herzog, Manuel Silva Herzog, que le dijo, miren, tómenlo todos ustedes, por lo menos estos dos o tres con calma, no se sienten a protestar de nada, que el problema de ustedes está resuelto. Eso viene. Eso viene, ¿verdad? Vamos a hacer un paréntesis y venimos en un minuto. Pues bien, decíamos entonces que en esa oportunidad de la conferencia de Quito sobre la deuda externa, el nuevo gobierno que estaba entrando en ese momento en posesión en Argentina tenía como canciller a Caputo, y se le dio la oportunidad a Caputo de participar en la conferencia. Fue una concesión especial, porque ya estaba a días de entrar el nuevo gobierno, y entonces él contribuyó también con el discurso, con la posición radical. Fortaleció la posición que usted había planteado en el discurso del doctor Jorge. Pero bueno, ahora él viene a decirnos lo que ya sabemos. Ya hemos repetido tantas veces. Pero hay un punto que a mí me gustaría. Vamos a leer estos titulares. La desigualdad y la pobreza crean agujero a la democracia. Ya hemos dicho que esto que estamos viendo en América Latina no es democracia nada. Y que es el modelo económico el que riñe con la democracia. Es un modelo económico que pide a gritos una dictadura para poderlo aplicar. Usted no le puede pedir a un gobierno que es elegido mayoritariamente en unas elecciones libres que se convierta en el dictador de sus electores. Porque desde el momento en que comience a aplicar esa política económica deja de ser democrático. Pero esa es la democracia que nos estamos gastando, y entonces se preguntan de dónde sale la pobreza, de dónde rayos va a salir. Del modelo económico que se está aplicando, ¿verdad? Hay otra cosa. Dice el señor Caputo que pide evitar regresar al Estado intervencionista, pero él mismo dice en esas declaraciones, en esa charla o en esa intervención frente a que el Estado ha sido reducido. Sí. Pero al mismo tiempo dice que no intervenga el Estado. No sé, me parece que ahí hay un poco de tergiversación de parte de quien tituló la noticia, y no quiero echarle esa canana al amigo Cuchito, porque me imagino que lo habrá hecho el otro que está ahí, que tú sabes quién es. Porque lo que él dice en realidad, dice, en América Latina se redujo el poder de los estados, pero ahora se ha descubierto que fueron achicados demasiado, y está surgiendo una corriente que trata de restablecerle los poderes, lo que podría ser un peligro para el sostenimiento de la democracia. Lo que pasa es que él está viendo que se llega a un extremo de concentración de poder en el Estado y en determinados estamentos. A un gobierno totalitario. A un gobierno totalitario, porque lo que está pasando es que esta caricatura de democracia la ha desacreditado de tal manera
que en grandes segmentos de la población hambrienta y desempleada de América Latina, lo que está es latiendo la situación de que nosotros estábamos mejor con la dictadura. Y hay unas encuestas por ahí que lo están confirmando. Entonces, eso es el problema. Dice, ahora, dice el Caputo, descubrimos que no tenemos suficiente Estado, que teníamos demasiado Estado, que los achicamos y ahora nos quedamos sin Estado. El peligro es querer volver al Estado que teníamos, pero él quiere decir el Estado que teníamos medio. Cuando había una dictadura. El otro extremo. Bueno, el problema no es si queremos o no tener o no Estado. Yo creo que el Estado tenemos que tenerlo. Soberanía. Lo que tenemos que ver es si vamos a tener o no una democracia que funcione. Yo quiero recordarle una vez más aquella pregunta que nos hiciera el entonces embajador norteamericano en la República Dominicana, Robert Joss, cuando se acababa de instalar el gobierno de Antonio Guzmán y nosotros desempeñábamos la función de secretario técnico de la presidencia. Y nos preguntó, ¿cuál es a su juicio la tarea más importante que tiene por delante este gobierno? Yo le dije, implantar la democracia. Y segundo, hacerla que funcione ante los problemas nacionales. Y yo digo, eso parece como una respuesta media estúpida, ¿no? Bueno, pues implantar la democracia en un país que no tiene tradición democrática como República Dominicana es una tarea que todavía no hemos podido cumplir. Bueno. Tenemos acaso democracia. Lo segundo es hacer que la democracia resuelva los problemas. Tampoco. Y quiero también traer nueva vez al conocimiento de nuestros amables televidentes que quien habla tuvo que hacerle sacar a José Francisco Peña Gómez de un discurso una frase laudatoria a la eficiencia de la dictadura cuando criticaba la ineficiencia de la democracia, que en ese momento era la de Antonio Guzmán. Y él decía que la democracia perdía demasiado tiempo. Yo dije, José Francisco, tú no puedes decir eso. Tú tienes que saber perfectamente que no hay nada más eficiente que la dictadura. ¿Por qué? Porque no discute nada con nadie. Es una línea vertical que viene como una plomada de arriba abajo y se lleva de encuentro todo lo que se opone. ¿Por qué? Porque eso es un mando militar, una dictadura. Entonces, no hay nada más eficiente que una dictadura. Lo que no podemos es caer en una democracia que se pasa todo el tiempo hablando y no resuelve nada. Entonces, él se llevó de mi consejo y sacó eso de su discurso. Pero no nos equivoquemos. Las dictaduras son mucho más eficientes ejecutando cosas que la democracia. Ahora, está demostrado. Recordemos las frases del presidente Eisenhower cuando le transmitió el mando a John Kennedy, que le dijo al pueblo norteamericano, solo una ciudadanía consciente puede conjugar el esfuerzo por llevar adelante en los programas de seguridad con sus modos de vida pacíficos y democráticos, para que la seguridad y la libertad puedan prosperar juntas. Dijo Dwight Eisenhower. Coexistir. ¿Qué le está diciendo? Si usted, en aras de la seguridad, restringe la libertad, se queda sin libertad. Y ahora estamos viendo cómo la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos está rescatando la libertad. Exactamente, los instrumentos de la libertad. Porque si no, el pueblo norteamericano va a tener mucha seguridad y nada de libertad. Y entonces allí habrá muerto la democracia. Sí. ¿Verdad? Caputo dice que la crisis de los partidos en América Latina amenaza a la democracia. ¿Qué le parece? Eso está obvio aquí, ¿verdad? Obvio. La mayoría de los dominicanos prefiere el sistema democrático y por otro lado, otro titular dice que la mayoría de los dominicanos cree en régimen de fuerza. Bueno, a mí me llamó la atención mucho. Sí, usted lo puso ahí por eso. Que estas dos, ¿en qué quedamos? Sí, estas dos titulaciones fueran tan contrarias, ¿verdad? Porque, bueno, ¿cómo es posible que uno y otro fue el Diario Libre que sacó lo de que estamos apegados a la dictadura? No, lo que pasa es, dice aquí, el 48% se siente demócrata y un 18% dice que no lo es. Y cuando usted le pregunta a alguien de democracia, ¿usted está seguro que lo que usted está encuestando está entendiendo de qué se está hablando? No, eso es lo que
pasa? Porque, óigame, si usted le está hablando a alguien con el estómago vacío de democracia, y se lo hemos dicho hasta el cansancio, nosotros que hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance para implantar la democracia en este país, porque ese ha sido el compromiso que adquirimos cuando entramos al PRD, nos sentimos que no tenemos discurso cuando tenemos que hablar con gente que tiene hambre, porque es que la democracia tiene que resolver los problemas de la gente. Es la segunda parte de la respuesta que yo le di al señor Robert Joss. Si la democracia no resuelve los problemas de la gente, entonces se desacredita la democracia. Entonces yo no me llevo de nada de eso. Me lo perdonan los señores que hicieron las encuestitas, porque yo no estoy seguro de que los encuestados, cada uno de ellos tenía el mismo concepto de la democracia cuando dio su respuesta. Vamos a seguir viendo. El mercado cambiario dice que está hoy a 47,15, Vamos a ver. 47 pesos con 15 centavos el dólar. Dice un titular de uno de los periódicos que el pacto que firmaron los dos presidentes, el saliente y el entrante, había bajado. Ah, sí, yo no lo he visto. Había bajado, había quitado presión al mercado. Y está descendiendo la prima por eso. Bueno, dice el titular de ese periódico, que nosotros sabemos que lo dice porque está vinculado a un banco. Pero bueno, está bien. Titular en el plano nacional, el cierre del aeropuerto de Herrera. Bueno, hablemos rápidamente de este Toyo, Sí. tú que eres experto en el asunto. Disponen desmantelar aeropuerto de Herrera. No leamos los cosas, vamos, eso es el background para nosotros. Pero el asunto comienza con la construcción del aeropuerto Sí, de la Herrera. decisión de haberlo construido ahí. Pero, ¿qué fue al inicio el aeropuerto de Herrera? El aeropuerto de Herrera siempre fue objeto de críticas y de contestables, pero yo recuerdo haber constituido parte de un comité en los inicios de los años 59, 60, para construir un aeropuerto para un aeroclub incipiente. Estamos hablando de deportivo. Sí, de aviación deportiva y recreativa, Ajá. no para aviación comercial, Ni siquiera privada. No, pero No, ni siquiera de cabotaje. Ni siquiera de cabotaje, Cabotaje quiere decir Sí, moviéndose domésticamente en el territorio nacional, ni siquiera Ni eso. siquiera para eso. Entonces se fue ampliando esas funciones de ese pequeño redil, vamos a llamarlo así. No un aeropuerto, era el aeródromo, que es una definición en términos aeronáuticos de unas dimensiones menores para operaciones determinadas como usted acaba de decir. De acuerdo a las regulaciones Exacto. internacionales. Entonces presionaron los señores que estaban operando en esa época en el aeropuerto de Herrera para que fuera ampliado, y recordamos que la ampliación de esa pista se ha hecho 2 veces. Inclusive se ha reafirmado esa pista para poder aceptar aviones de mayor peso y de mayor categoría, que no lo era en su origen porque era para avionetas pequeñas. Entonces, todo esto ha venido deformando Una esa pregunta, función. ¿y tú no crees que tú ahí tienes que insertar el cambio cualitativo que se dio en los ingresos de los señores pudientes de la República Dominicana cuando pasaron a tener aviones claro. que podían viajar al exterior? Sí, ellos mismos, Y en entonces sus propios aviones. comenzó a hacer venir la presión para que fuera una operación internacional. Internacional inclusive, y para instalarse allí con ya, ¿cómo se llama? Facilidades civiles, construcciones civiles, como hangares, que no era el propósito tampoco, sino estacionar avioncitos pequeños, Bueno, y ese entonces fue poner allí aquellas instalaciones de manera ese particularizada. fue el inicio, pero terminó siendo un centro de operaciones, internacionales, aeropuerto comercial, Exactamente. incluyendo Para aviones de una categoría más aviones que pequeña. estuvieron a punto de aterrizar en la propia oficina de la Comisión Aeroportuaria. Sí, que estaba un par de ellos llegaron por el PUB, uno en la Junta Es decir, Central la ciudad Electoral. avanzó hacia el aeródromo, lo arropó, ya el aeródromo Ya. no era lo que fue al inicio, sino terminó siendo un aeropuerto internacional y ya había un conflicto y había que sacarlo. Completamente. Nadie Entonces, niega que había que sacarlo, no. el problema es que el señor Leonel Fernández se inventó hacer ese aeropuerto de Ligüero y ahora no saben qué hacer con Es él. que había un plan, usted recordará, de desarrollo aeroportuario. Bueno, Y había otra ubicación para reubicar ese aeropuerto en otro lugar, Claro que sí. definida completamente en términos de los requerimientos internacionales y de seguridad aeronáutica que
que son requeridas para esta situación. Eso es planificación. Ya, eso en es este planificación. país no cabe nada de eso. Bueno, Señores, se nos ahí acabó el estamos. tiempo, pero vamos a seguir hablando de esto porque creemos que ese tollo no se va a terminar hoy. Ay, Entonces nos despedimos, les hablamos Leopoldo Payananita. y Roger Hogan. Hasta luego.